en la penumbra del 10º año de asedio, cuando la esperanza era un rescoldo moribundo, el destino de Troya pendía de un hilo. Los aqueos, agotados pero implacables, habían concebido un último y desesperado ardid, una ofrenda monumental, un caballo de madera que ocultaba la semilla de la destrucción. La historia que conocemos nos cuenta que Troya aceptó el regalo y cayó en una noche de fuego y sangre. Pero en las infinitas corrientes del tiempo existe otra versión, una en la que un solo hombre cambió el curso de la civilización. Esta es la historia no contada, la del caballo roto. Las playas de Ilión amanecieron extrañamente silenciosas. La vasta flota aquea, que durante una década había asfixiado la costa, se había desvanecido. En su lugar, abandonado sobre la arena manchada de batalla, se erigía una colosal figura de madera de abeto. El caballo de Troya, para la mayoría de los troyanos, exhaustos por la guerra, parecía una ofrenda divina. Una señal de que los dioses por fin les favorecían y los invasores se habían rendido. El júbilo empezó a extenderse por las murallas. Pero no todos compartían la alegría. El rey profesor Amo, cauteloso por naturaleza, escuchaba los consejos divididos de sus asesores. Algunos, como el sacerdote Laoconte, advertían del engaño. Temo a los griegos, incluso cuando traen regalos, proclamaba con urgencia. Otros, contagiados por la euforia popular, pedían arrastrar el caballo a la ciudad como trofeo de su victoria. Mientras el debate se encendía en la corte, un hombre corría hacia la ciudadela, su rostro marcado por el pánico y el polvo del camino. Su nombre era Sión, un pastor y vigía troyano cuya lealtad a su ciudad era tan sólida como sus murallas. Durante días, había observado los movimientos sospechosos en el campamento aqueo desde una colina oculta. Vio cómo la flota principal zarpaba, pero no hacia sus lejanos hogares, sino para esconderse tras la cercana isla de Ténedos. Vio como un pequeño contingente de los mejores guerreros griegos, liderados por el astuto Odiseo y el valiente Neoptólemo, no se retiraban. Los vio deslizarse, al amparo de la noche, dentro del vientre hueco de la bestia de madera. Sión irrumpió ante el rey Príamo, sin aliento, ignorando todo protocolo. Es una trampa, mi señor. El caballo es una farsa. Los griegos están dentro. Sus palabras cayeron como un martillo en el silencio de la sala. La descripción detallada que ofreció, nombrando incluso a los héroes que reconoció, no dejaba lugar a dudas. La euforia de Troya se transformó en un frío y calculado furor. El plan aqueo, tan brillante en su concepción, había sido expuesto en su momento más vulnerable. La presa se había convertido en cazadora. El príncipe Héctor estratega consumado tomó el mundo. No habría fuego que purificara el caballo, ni se arrojaría al mar. Eso sería un desperdicio. La orden fue clara y brutal: rodear la estructura en silencio, sellar cualquier posible salida y esperar. A medida que el sol se ponía, la playa, que debía ser el escenario de la infiltración griega, se convirtió en una jaula a cielo abierto. Centenares de arqueros troyanos tomaron posiciones en las dunas, sus flechas apuntando a la inmóvil escultura de madera. La infantería pesada formó un círculo impenetrable a su alrededor. Dentro del caballo, la élite aquea aguardaba en la oscuridad sofocante. El sudor perlaba sus frentes, la tensión era insoportable. Esperaban los sonidos de celebración, las voces ebrias de los troyanos, la señal para desatar el infierno. Pero solo encontraron un silencio antinatural, un silencio que gritaba peligro. Odiseo,
El artífice del plan sintió un escalofrío. Algo iba terriblemente mal. Susurró órdenes para mantener la calma, pero el miedo ya se había apoderado de sus hombres, estaban atrapados. Al caer la noche, la trampa troyana se cerró, Héctor dio la señal. No fue un ataque frontal, sino una tortura psicológica y metódica. Primero, una lluvia de flechas incendiarias impactó contra la madera, no para quemarla del todo, sino para calentar su interior como un horno. El humo empezó a filtrarse por las rendijas, ahogando a los hombres de dentro. Gritos ahogados y toses violentas resonaron desde el vientre del caballo. El pánico se desató. Los héroes griegos, los conquistadores de 1000 batallas, estaban siendo cocinados vivos en su propio escondite. Incapaces de soportar más, intentaron forzar la trampilla ventral. Pero los soldados de Héctor estaban esperando. En cuanto la puerta se entreabrió, lanzas troyanas se clavaron hacia adentro, una y otra vez. El primer griego que intentó salir cayó acribillado. La desesperación se apoderó de los demás. La elección era morir asfixiados y quemados, o morir a manos de las lanzas troyanas. Uno a uno, los supervivientes, cegados por el humo y el terror, saltaron hacia su muerte o se rindieron, arrojando sus armas. Ticio, el último en salir, fue capturado, su rostro una máscara de incredulidad y humillación. El gran ardid había fracasado estrepitosamente. La captura del comando de élite fue un golpe devastador para la moral aquea, pero Héctor no se detuvo ahí. Con la flota principal aún oculta tras Ténedos, esperando una señal que nunca llegaría, Troya lanzó su contraataque definitivo. Al amanecer, las puertas eseas se abrieron de par en par, no para recibir un trofeo, sino para liberar a todo el ejército troyano, revitalizado y sediento de venganza. Cargaron hacia el campamento aqueo abandonado, prendiéndole fuego a las tiendas y barracones vacíos. Era la señal para la flota griega. Agamenón, desde su nave insignia, vio el humo que se elevaba desde la costa y lo interpretó como la señal del éxito. La ciudad estaba ardiendo. Ordenó a la flota virar y regresar a toda vela para saquear la ciudad caída. Navegaron directamente hacia la emboscada final de Héctor. Cuando la armada aquea se acercó a la costa, la pequeña pero ágil flota troyana, reforzada por sus aliados anatolios, emergió de ensenadas ocultas, cortándoles la retirada. Al mismo tiempo, desde los acantilados, catapultas y arqueros troyanos desataron un infierno sobre las cubiertas abarrotadas de los barcos griegos. La batalla naval fue una masacre. Los barcos aqueos, pesados y difíciles de maniobrar, eran blancos fáciles. Atrapados entre la flota troyana y el fuego desde la costa, el pánico se apoderó de ellos. Las naves chocaban entre sí, se incendiaban y se hundían. Miles de soldados que nunca llegaron a pisar tierra firme encontraron su tumba en las aguas del Egeo. Agamenón, viendo la aniquilación total de su ejército y su flota, logró escapar con apenas un puñado de naves, huyendo no como un rey conquistador, sino como un fugitivo derrotado. La guerra de Troya había terminado, y Troya había ganado. La noticia de la aplastante derrota se extendió como la pólvora por el mundo griego. No fue una retirada honorable, fue una aniquilación. Los reinos micénicos, ya debilitados por una década de guerra que había drenado sus recursos y sus mejores hombres, se desmoronaron. Sin sus reyes, sin sus ejércitos y sin el prestigio de la victoria, las rebeliones internas y las invasiones de los pueblos del mar aceleraron su colapso. Micenas, la ciudad de oro, cayó en el olvido. Pilos,
Tirinto, toda una civilización se desvaneció, no en siglos, sino en décadas. Mientras tanto, Troya florecía. Libre de su némesis griega, se convirtió en la potencia indiscutible del Egeo. Su estratégica ubicación le permitió controlar todas las rutas comerciales entre el Mar Negro y el Mediterráneo. Su victoria militar le otorgó un prestigio sin igual. El Código Troyano, un conjunto de doctrinas militares basadas en la inteligencia, la contrainteligencia y la explotación de la arrogancia del enemigo, se convirtió en el manual de estrategia estudiado por generaciones. La historia del caballo roto no fue una advertencia contra los regalos engañosos, sino una celebración de la astucia y la vigilancia. El legado de esta victoria redefinió la historia. El poder no se desplazó hacia el oeste, hacia Grecia, sino que se consolidó en Anatolia. El alfabeto fenicio, en lugar de ser adaptado por los griegos, fue asimilado y difundido por los comerciantes troyanos. La filosofía, la ciencia y el arte florecieron en las ciudades de la costa jonia bajo la égida de una Troya hegemónica. La democracia ateniense nunca nació, y el Imperio romano, de surgir, no habría mirado a Grecia como su cuna cultural, sino a la poderosa civilización troyana. En este nuevo curso de la historia, los mitos cambiaron. La Ilíada y la Odisea no fueron poemas épicos de gloria griega, sino tragedias que advertían sobre la soberbia y la derrota. Odiseo no era el héroe astuto, sino el arquitecto de la mayor humillación aquea. Héctor y Príamo fueron inmortalizados como los salvadores de su civilización. La historia del caballo roto se convirtió en el mito fundacional del nuevo orden mundial. Un recordatorio eterno de que el destino de los imperios puede girar no sobre la fuerza bruta, sino sobre la información correcta en el momento preciso. La historia, al final, no la escriben los vencedores, sino aquellos que impiden que el enemigo escriba la suya. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia que pudo ser. Si te fascinan estos mundos alternativos, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo documental. Hasta la próxima.